En la madrugada del 3 de abril de 1995, en una comunidad aislada de las montañas de Guatemala, sucedió algo que desafía toda comprensión humana sobre los límites del fanatismo religioso. David Ezequiel, un hombre que se había proclamado la reencarnación de Cristo, logró convencer a 100 padres de que la única manera de garantizar la salvación eterna de sus familias era sacrificar a sus propios hijos en un ritual que él había recibido directamente de Dios Padre. Durante una visión apocalíptica, durante mis años investigando casos extremos de manipulación religiosa, nunca había encontrado una demostración tan pura de cómo la fe genuina puede ser pervertida hasta convertirse en el instrumento más letal contra la inocencia. David Ezequiel no había utilizado amenazas, violencia física o coerción tradicional. Su arma era mucho más sofisticada. Había logrado que el amor parental más profundo se transformara en la justificación para el infanticidio masivo. Lo que más perturba a los psicólogos forenses que estudiaron este caso no es solo la crueldad del resultado, sino la sinceridad absoluta con la que estos padres participaron en el sacrificio de sus hijos. No fueron forzados. Estaban convencidos de que estaban salvando las almas de sus niños de un apocalipsis inminente que solo David había previsto, y que el único camino hacia el paraíso requería que los pequeños murieran puros antes de ser contaminados por el mundo. David Ezequiel había pasado 3 años construyendo meticulosamente una teología personalizada que combinaba cristianismo tradicional con interpretaciones apocalípticas que justificaban lo injustificable. Había reescrito mentalmente las Escrituras para crear una narrativa donde el sacrificio infantil no era asesinato, sino el acto de amor más sublime que un padre podía realizar por su hijo. Si crees que el amor paternal es incorruptible, esta historia te demostrará que cuando la manipulación religiosa se combina con aislamiento social y autoridad carismática, incluso los instintos más básicos de protección infantil pueden ser redirigidos hacia la destrucción. Prepárate para conocer el caso más escalofriante de cómo la fe puede ser weaponizada contra la inocencia. Bienvenidos a El lado oscuro de la fe. Soy el Dr. Miguel Santamaría y hoy van a conocer el caso más perturbador de fanatismo religioso que he documentado. Cómo un falso mesías logró convencer a 100 padres de que asesinar a sus propios hijos era un acto de amor divino, utilizando técnicas de manipulación tan sofisticadas que las víctimas competían por el privilegio de sacrificar a sus pequeños. David Ezequiel no era un líder carismático obvio, ni tenía poderes sobrenaturales aparentes. Era simplemente un hombre que había descubierto algo aterrador: que la fe parental combinada con el miedo apocalíptico puede crear una vulnerabilidad psicológica que permite que padres amorosos cometan actos que en circunstancias normales serían absolutamente impensables. Durante 3 años, este hombre construyó sistemáticamente una comunidad donde el sacrificio infantil se presentaba no como violencia, sino como el regalo más generoso que padres devotos podían ofrecer a sus hijos: garantizarles la entrada directa al paraíso antes de que el mundo corrupto pudiera manchar sus almas puras. Lo que van a escuchar no son teorías sobre manipulación religiosa, sino la documentación paso a paso de cómo 100 familias fueron gradualmente condicionadas para ver el asesinato de sus hijos como la máxima expresión de amor paternal y devoción religiosa. Antes de continuar, necesito pedirles 3 cosas. Primero,
Suscríbanse y activen la campanita para conocer más casos que los ayuden a identificar manipulación religiosa peligrosa. Segundo, denle like si consideran importante exponer estos métodos. Y tercero, comenten desde qué país nos acompañan y si tienen hijos. Quiero entender cómo resuena esta advertencia en diferentes culturas familiares. Prepárense para descubrir cómo la fe más sincera puede ser pervertida hasta convertirse en la justificación para lo impensable. David Ezequiel comenzó su carrera como un pastor evangélico tradicional en las comunidades rurales de Guatemala, donde había ganado respeto por su dedicación a familias pobres y su aparente sinceridad religiosa. Durante los primeros 5 años de su ministerio, nada en su comportamiento sugería las tendencias apocalípticas que eventualmente transformarían a un líder espiritual respetado en el arquitecto del infanticidio masivo más metódicamente planificado de la historia religiosa moderna. La transformación comenzó en 1991, cuando David afirmó haber recibido revelaciones directas durante un ayuno de 40 días en las montañas. Estas supuestas visiones le habían mostrado que el apocalipsis estaba cerca, que él había sido elegido como el nuevo Cristo para los últimos tiempos, y que solo las almas completamente puras podrían sobrevivir el juicio final. Inicialmente, estas proclamas parecían típicas del extremismo religioso rural, pero David tenía planes mucho más siniestros. Su primera innovación teológica fue la doctrina de la pureza temporal. La idea de que los niños nacen puros, pero se contaminan gradualmente con cada día que viven en el mundo corrupto. Según esta doctrina inventada, existía una ventana de pureza, donde los niños podían ser elevados directamente al cielo antes de que el pecado mundano manchara sus almas. Era una perversión calculada del concepto cristiano de inocencia infantil. Para 1992, David había establecido una comunidad aislada de 300 personas en las montañas, donde ejercía control absoluto sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Las familias que se unían a su comunidad entregaban todas sus posesiones, cortaban contacto con el mundo exterior y se sometían completamente a su autoridad espiritual. Era el laboratorio perfecto para perfeccionar técnicas de manipulación religiosa extrema. Durante el primer año en la comunidad, David implementó lo que llamaba ejercicios de obediencia progresiva, donde gradualmente escalaba las demandas que hacía a las familias. Comenzó pidiendo sacrificios menores, animales domésticos, objetos personales valiosos, ayunos prolongados. Pero cada acto de obediencia era presentado como preparación para sacrificios más grandes que Dios eventualmente requeriría de los verdaderos creyentes. La manipulación psicológica de los padres incluía sesiones regulares, donde David los hacía visualizar escenarios apocalípticos, donde sus hijos sufrirían torturas eternas si no eran rescatados a tiempo. Utilizaba técnicas de terror religioso sofisticadas, describiendo con detalles gráficos los horrores que aguardaban a las almas impuras durante el juicio final, mientras simultáneamente ofrecía la salvación garantizada para niños que fueran elevados antes de la contaminación. Para 1993, David había introducido la teología del sacrificio parental, donde explicaba que Dios había ordenado a Abraham sacrificar a Isaac como prueba de fe, pero que en los últimos tiempos Dios requeriría que padres verdaderamente devotos completaran ese sacrificio para demostrar una fe superior a la de Abraham. Era una reinterpretación diabólica
de una de las historias más sagradas del cristianismo. Las sesiones de adoctrinamiento incluían largos periodos de oración y ayuno, donde los padres entraban en estados alterados de conciencia que los hacían más susceptibles a las sugestiones de David. Durante estas sesiones les mostraba visiones fabricadas donde podían ver a sus hijos sufriendo en el infierno si no actuaban según sus instrucciones divinas, contrastadas con imágenes de los mismos niños felices en el paraíso después del sacrificio salvador. David también había desarrollado una jerarquía dentro de la comunidad, donde los padres que mostraban mayor disposición al sacrificio recibían estatus especial y se convertían en modelos para otros. Creó una cultura donde la renuencia a sacrificar hijos se interpretaba como falta de fe, egoísmo parental y traición a Dios. Los padres que cuestionaban sus enseñanzas eran públicamente humillados como tibios espiritualmente. El capítulo termina con la revelación más escalofriante. David había estado documentando meticulosamente su proceso de preparación parental durante 2 años, registrando qué técnicas eran más efectivas para diferentes tipos de personalidad, qué argumentos teológicos generaban mayor obediencia y cómo identificar a los padres que estarían más dispuestos a sacrificar a sus hijos. No estaba actuando por locura religiosa. Estaba perfeccionando científicamente el arte de convertir el amor parental en una herramienta de destrucción infantil. Para 1994, David había completado la transformación psicológica más peligrosa de su comunidad. Había logrado que 100 familias vieran el asesinato de sus propios hijos, no como crimen, sino como el acto de amor más sublime que podían realizar. Esta reprogramación mental no había ocurrido de la noche a la mañana. Fue el resultado de un año completo de manipulación teológica, donde David había reescrito sistemáticamente cada concepto cristiano tradicional para justificar lo injustificable. Su obra maestra doctrinal fue la Revelación de los Últimos Tiempos, un texto de 200 páginas que había dictado durante sesiones donde afirmaba estar en comunicación directa con Dios. Este documento no era simplemente herejía, era un manual detallado que transformaba cada instinto paternal de protección en una obligación divina de destrucción. David había pervertido conceptos como amor sacrificial, fe absoluta y obediencia a Dios, hasta convertirlos en justificaciones para el infanticidio masivo. La sección más siniestra de su doctrina era el protocolo de elevación celestial, donde explicaba paso a paso cómo los padres debían entregar a sus hijos para garantizar su salvación eterna. David había diseñado este proceso para que se sintiera profundamente espiritual y amoroso. Incluía oraciones específicas, rituales de bendición y ceremonias donde los padres ofrecían a sus hijos a Dios antes de liberarlos del mundo corrupto mediante estrangulación, gentil y amorosa. Durante las sesiones semanales de preparación espiritual, David sometía a los padres a ejercicios psicológicos devastadores donde tenían que elegir repetidamente entre Dios el bienestar temporal de sus hijos en la tierra versus su salvación eterna en el cielo. Estos ejercicios no eran teóricos. David creaba escenarios emocionales intensos donde los padres tenían que verbalizar su disposición a sacrificar a sus hijos si Dios se lo pidiera directamente. La manipulación incluía técnicas de privación sensorial, donde las familias participaban en ayunos grupales de hasta 1 semana, acompañados de sesiones de oración
de 12 horas diarias. En estos estados de agotamiento físico y mental, David introducía visiones colectivas, donde toda la comunidad veía simultáneamente el apocalipsis acercándose y la urgencia de salvar a los niños antes de que fuera demasiado tarde. David también había creado una jerarquía espiritual donde los padres competían por demostrar mayor fe sacrificial. Aquellos que mostraban más disposición divina para entregar a sus hijos recibían privilegios especiales, mejores viviendas y reconocimiento público como ejemplos de obediencia perfecta. Era un sistema perverso donde el fanatismo se recompensaba y la vacilación se castigaba con humillación pública. Para incrementar la presión psicológica, David había establecido fechas específicas para lo que llamaba la Gran Elevación, momentos donde Dios supuestamente requeriría que grupos de padres entregaran a sus hijos simultáneamente. Estas fechas se posponían estratégicamente para mantener a las familias en un estado constante de anticipación ansiosa, incrementando gradualmente su disposición psicológica para el acto final. Las técnicas de David incluían también testimonios de padres bendecidos, relatos inventados sobre familias de otras comunidades que supuestamente habían elevado exitosamente a sus hijos y ahora disfrutaban de paz espiritual superior. Estos testimonios falsos servían como modelos aspiracionales que normalizaban el infanticidio y lo presentaban como una experiencia transformadora positiva para los padres suficientemente evolucionados espiritualmente. La manipulación de los niños era igualmente calculada. David les enseñaba que ser elegidos para elevación era el mayor honor posible, que significaba que Dios los consideraba tan especiales que no necesitaban vivir en el mundo corrupto como otros niños menos favorecidos. Los condicionaba para que pidieran ser elevados y consolaran a sus padres durante el proceso, eliminando así la resistencia infantil que podría quebrar la determinación parental. El capítulo termina con la revelación más horrorosa. David había estado practicando el protocolo de elevación, en secreto con animales domésticos y mascotas familiares durante meses, obligando a los padres a entrenar su capacidad de liberar con amor a seres queridos. Cada familia había tenido que elevar a sus perros, gatos y otros animales como preparación espiritual para el sacrificio mayor. Era un condicionamiento gradual, donde el acto de quitar vida se normalizaba progresivamente, preparando psicológicamente a los padres para el momento en que tendrían que aplicar las mismas técnicas amorosas a sus propios hijos. El 3 de abril de 1995 llegó la culminación de 3 años de manipulación sistemática, cuando David anunció que había recibido la revelación final durante una visión nocturna. Dios había fijado esa noche como el momento de la gran elevación celestial. El apocalipsis comenzaría al amanecer del día siguiente, y solo los niños que fueran liberados antes del alba tendrían garantizada su entrada directa al paraíso. Era la fecha que 100 familias habían estado esperando y temiendo durante meses. La preparación para esa noche había comenzado una semana antes con ayunos intensivos y sesiones de oración continuas, donde los padres entraron en estados alterados de conciencia que eliminaron sus últimas resistencias racionales. David había orquestado cada detalle para que los padres experimentaran la muerte de sus hijos como la ceremonia religiosa más sagrada y transformadora de sus vidas,
no como el horror que realmente representaba. La logística del evento masivo había sido planificada con precisión militar. Las 100 familias participantes fueron divididas en grupos de 10, cada uno dirigido por facilitadores espirituales, que David había entrenado específicamente para guiar el proceso de elevación amorosa. Cada grupo tenía asignada una ubicación específica dentro del complejo comunitario, para que los 127 niños, algunos padres tenían más de un hijo, pudieran ser procesados simultáneamente, sin que los sonidos de un área interfirieran con la serenidad espiritual de las otras. Los niños, con edades entre 2 y 14 años, habían sido preparados durante semanas para esa noche especial. David les había enseñado que ser elegidos para elevación significaba que eran tan puros y amados por Dios que no necesitaban esperar hasta morir naturalmente para ir al cielo. Los había condicionado para ver su muerte como una graduación espiritual, no como una tragedia, y muchos estaban genuinamente emocionados por su viaje celestial. La ceremonia comenzó a las 9:00 p.m. con 3 horas de cantos, oraciones y rituales donde los padres bendecían a sus hijos y les pedían perdón anticipado por cualquier dolor temporal que pudieran experimentar durante su transición al paraíso. David había diseñado estos rituales para que se sintieran profundamente amorosos y espirituales, creando una atmósfera donde el infanticidio masivo se experimentara como adoración colectiva. A medianoche comenzó lo que David llamó las despedidas sagradas, períodos donde cada padre tenía 30 minutos para estar a solas con sus hijos, explicándoles una vez más la bendición especial que estaban por recibir y asegurándoles que se reunirían en el cielo, donde serían una familia perfecta para toda la eternidad. Muchos padres lloraban durante estas despedidas, pero interpretaban sus lágrimas como alegría espiritual abrumadora por el privilegio que habían recibido. El proceso de elevación comenzó a la 1:00 a.m. y se extendió hasta las 4:00 a.m. David había enseñado a los padres técnicas de estrangulación gentil que presentaba como abrazo celestial, métodos que supuestamente minimizaban el sufrimiento mientras liberaban suavemente las almas de los cuerpos terrenales. Los facilitadores espirituales guiaban a cada padre a través del proceso, asegurándose de que se sintiera como un acto de amor supremo, no como asesinato. Durante esas 3 horas, los sonidos que llenaron el complejo no fueron gritos de horror, sino cantos espirituales, oraciones de gratitud y sollozos que los padres interpretaban como éxtasis divino. David había logrado crear un evento donde el asesinato masivo de niños se experimentara colectivamente como la ceremonia religiosa más hermosa y significativa que estos padres habían vivido jamás. Lo más escalofriante de esa noche fue que muchos niños murieron consolando a sus padres, diciéndoles que no estuvieran tristes, porque pronto estarían juntos en el cielo. David había logrado no solo eliminar la resistencia infantil, sino convertir a los niños en participantes activos de su propia destrucción, ofreciendo consuelo emocional a los adultos que los estaban asesinando. El capítulo termina con la imagen más desgarradora de toda la investigación. Fotografías tomadas por los propios participantes durante la ceremonia, que muestran a padres abrazando los cuerpos de sus hijos muertos, mientras sonríen con lo que genuinamente experimentaban como alegría celestial. David había logrado crear algo que desafía toda comprensión psicológica, un evento donde el asesinato de 127 niños inocentes
se vivió como la experiencia espiritual más elevada y amorosa en la vida de sus asesinos. Era la demostración más pura de cómo la manipulación religiosa puede pervertir incluso los instintos humanos más básicos. Al amanecer del 4 de abril de 1995, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el complejo comunitario, David enfrentó un problema que no había anticipado en sus 3 años de planificación. El apocalipsis que había prometido no llegó. Los 100 padres que habían elevado a sus 127 hijos esperaban ver señales divinas, transformaciones celestiales, o al menos alguna confirmación de que su sacrificio supremo había sido aceptado por Dios. En lugar de eso, encontraron solo silencio, cuerpos fríos y la horrible realidad de lo que habían hecho. La primera reacción de la comunidad no fue horror, sino confusión espiritual. David, manteniendo su papel hasta el final, explicó que el apocalipsis había sido retrasado, porque sus sacrificios habían sido tan perfectos que Dios había decidido conceder al mundo más tiempo para que otros pudieran alcanzar su nivel de devoción. Los padres, desesperados por encontrar significado en la muerte de sus hijos, inicialmente aceptaron esta explicación y esperaron nuevas instrucciones divinas. Pero para la tarde del 4 de abril, la disonancia cognitiva se volvió insostenible. María González, una madre que había elevado a sus gemelos de 6 años, fue la primera en experimentar lo que los psicólogos llamarían más tarde despertar traumático de realidad. Cuando la programación religiosa comenzó a desvanecerse y su mente procesó conscientemente lo que había hecho, sus gritos de horror fueron tan desgarradores que otros padres comenzaron a cuestionar la alegría espiritual que creían haber experimentado la noche anterior. El colapso psicológico fue cascada. Uno por uno, los padres comenzaron a comprender que no habían participado en una ceremonia sagrada, sino en el asesinato masivo de sus propios hijos. La programación de David había sido tan completa que muchos padres no podían reconciliar sus memorias de éxtasis espiritual de la noche anterior con la horrible realidad de los pequeños cuerpos que los rodeaban. Algunos desarrollaron psicosis instantáneas, otros cayeron en catatonia y varios intentaron suicidarse inmediatamente. David, enfrentando la desintegración total de su obra maestra, hizo su último acto de manipulación. Se declaró decepcionado por la falta de fe de su comunidad y anunció que él también debía elevarse para reunirse en el cielo con los niños que habían sido correctamente sacrificados. Su suicidio no fue un acto de remordimiento, sino una performance final diseñada para dejar a sus seguidores con la culpa máxima. Habían fallado a su Mesías y a sus propios hijos. La llegada de las autoridades guatemaltecas 3 días después encontró una escena que desafió toda categorización criminal conocida. No era típico asesinato masivo de niños, porque los perpetradores eran los propios padres actuando por convicciones religiosas genuinas. No era suicidio colectivo, porque solo había muerto un adulto. Era algo completamente nuevo, un evento donde el amor parental más puro había sido pervertido sistemáticamente hasta convertirse en la herramienta de destrucción infantil más efectiva. Los 100 padres sobrevivientes fueron arrestados, pero el proceso legal se convirtió en una pesadilla jurídica sin precedentes. ¿Cómo procesas legalmente a personas que habían asesinado a sus hijos mientras genuinamente creían estar salvándolos?
¿Cómo determinas culpabilidad cuando los perpetradores habían sido víctimas de manipulación psicológica tan sofisticada que habían perdido la capacidad de distinguir entre amor y asesinato? Los testimonios durante el juicio revelaron la profundidad del trauma psicológico que estos padres enfrentarían para el resto de sus vidas. No solo tenían que procesar el hecho de haber matado a sus hijos, sino que tenían que reconciliar eso con memorias auténticas de haber experimentado esos asesinatos como los momentos más espirituales y amorosos de sus vidas. Era un tipo de trauma psicológico que ningún manual de psiquiatría había documentado antes. De los 100 padres, 34 fueron declarados inimputables por razones de enajenación mental inducida por manipulación religiosa extrema. 41 recibieron sentencias reducidas después de evaluaciones psiquiátricas que confirmaron que habían sido víctimas de control mental sistemático. 21 fueron sentenciados a prisión perpetua, no tanto por castigo, sino porque se consideraron demasiado peligrosos psicológicamente para ser liberados. El capítulo final termina con la estadística más desgarradora. De los 100 padres sobrevivientes, 67 se suicidaron dentro de los 5 años siguientes al evento. No pudieron vivir con la realidad de lo que habían hecho, ni con las memorias contradictorias de haber experimentado el asesinato de sus hijos como actos de amor supremo. David Ezequiel había logrado algo que va más allá de la maldad tradicional. Había creado víctimas que también eran perpetradores, padres que habían destruido lo que más amaban mientras genuinamente creían estar protegiéndolo. Su legado no fueron solo 127 niños muertos, sino la demostración de que incluso el amor parental más puro puede ser weaponizado contra sí mismo cuando cae en manos de alguien que entiende exactamente cómo pervertir la fe hacia la destrucción. 5 años después de la masacre, los efectos psicológicos del evento continuaban expandiéndose como ondas sísmicas que destruían vidas mucho más allá de los participantes directos. Los familiares externos de los 100 padres, abuelos que habían perdido nietos, hermanos que no podían comprender cómo sus seres queridos se habían convertido en asesinos de niños, desarrollaron traumas secundarios que los psicólogos llamaron horror familiar incomprensible. Era imposible procesar que personas que habían conocido como padres amorosos hubieran matado a sus propios hijos mientras creían estar salvándolos. Los investigadores que estudiaron el caso durante años desarrollaron lo que se conoció como síndrome David Ezequiel, una forma específica de trauma psicológico que afecta a personas que estudian casos donde el amor genuino es pervertido hasta convertirse en destrucción. Varios psicólogos forenses tuvieron que abandonar sus carreras después de trabajar con los sobrevivientes, incapaces de mantener su fe en la bondad humana básica después de presenciar evidencia de que el amor parental puede ser manipulado hacia el infanticidio. El análisis neurológico de los padres sobrevivientes reveló alteraciones cerebrales permanentes en las áreas responsables del procesamiento emocional y la toma de decisiones morales. Las técnicas de manipulación de David habían causado daño físico real en sus cerebros, creando conexiones neurológicas anómalas, donde el amor hacia los hijos se había asociado permanentemente con impulsos destructivos. Era evidencia científica de que la manipulación psicológica extrema puede alterar físicamente la arquitectura del cerebro humano. Los documentos encontrados en los archivos de David revelaron que él
había estado en contacto con otros líderes de sectas internacionales, intercambiando técnicas de control mental y planificando expandir su metodología de sacrificio parental a comunidades en México, Honduras y El Salvador. Su muerte había interrumpido una red internacional de manipuladores religiosos que estaban experimentando con formas cada vez más extremas de convertir la devoción familiar en herramientas de destrucción masiva. Los niños que habían sobrevivido por estar fuera de la comunidad esa noche, 23 menores que habían estado visitando familiares o estaban enfermos en hospitales, desarrollaron una forma única de trauma, conocida como supervivencia culposa extrema. Sabían que sus padres habían elegido matar a sus hermanos, pero no a ellos, creando una carga psicológica imposible. Se sentían simultáneamente afortunados de estar vivos y culpables de haber fallado a sus padres por no estar disponibles para el sacrificio. La comunidad guatemalteca, donde ocurrió el evento, nunca se recuperó completamente. El complejo donde habían vivido las familias se convirtió en un sitio maldito que los locales evitaban, creyendo que estaba contaminado espiritualmente. La región experimentó un éxodo masivo de familias que no podían vivir cerca del lugar donde había ocurrido la perversión más extrema del amor parental jamás documentada. El caso también generó cambios significativos en las leyes internacionales relacionadas con libertad religiosa y protección infantil. El Protocolo Guatemala estableció criterios específicos para identificar comunidades religiosas que presentan riesgos extremos para menores y creó mecanismos legales para intervenir antes de que la manipulación religiosa alcance niveles letales. Era reconocimiento legal de que la libertad de culto tiene límites cuando se utiliza para justificar violencia contra niños. Los estudios académicos del caso David Ezequiel se convirtieron en material obligatorio para estudiantes de psicología, criminología y estudios religiosos en universidades de todo el mundo. Representaba el ejemplo más puro documentado de cómo técnicas de manipulación psicológica pueden pervertir incluso los vínculos humanos más fundamentales, sirviendo como advertencia sobre los peligros del extremismo religioso descontrolado. La documentación médica de los padres sobrevivientes mostró patrones de autodestrucción que persistían décadas después del evento. Muchos desarrollaron rituales obsesivos donde intentaban compensar la muerte de sus hijos mediante autolesiones, ayunos extremos o actos de penitencia que reflejaban su incapacidad para perdonarse por haber interpretado el asesinato como amor. Sus mentes nunca pudieron reconciliar completamente las memorias contradictorias de éxtasis espiritual y horror real. El capítulo termina con la revelación más perturbadora de todas. Análisis posteriores de videos caseros de las familias antes del evento mostraban que David había estado implementando técnicas de condicionamiento psicológico durante años, documentadas en grabaciones familiares aparentemente inocentes, donde se puede observar cómo gradualmente alteró la dinámica emocional entre padres e hijos. No había sido una transformación súbita, sino un proceso meticuloso de 3 años, donde había reescrito sistemáticamente la definición de amor parental, hasta convertirla en su opuesto exacto. El caso de David Ezequiel representa la demostración más escalofriante de hasta dónde puede llegar la manipulación religiosa cuando se combina con aislamiento social y autoridad carismática absoluta. Su capacidad para convertir a 100 padres amorosos en asesinos de sus propios hijos, mientras mantenían la convicción genuina
de estar realizando actos de amor supremo, desafía nuestra comprensión básica sobre los límites de la influencia psicológica humana. Lo más aterrador de esta tragedia no es solo la muerte de 127 niños inocentes, sino la revelación de que el amor parental, considerado el vínculo más fuerte e inquebrantable de la naturaleza humana, puede ser sistemáticamente pervertido hasta convertirse en su opuesto exacto. David demostró que con tiempo suficiente, técnicas apropiadas y control total del ambiente, incluso los instintos de protección más básicos pueden ser redirigidos hacia la destrucción de aquello que más amamos. Su legado más peligroso no son solo las vidas destruidas, sino el conocimiento de que existen métodos específicos para weaponizar el amor familiar contra sí mismo. La historia de David Ezequiel sirve como advertencia perpetua de que la fe, cuando es manipulada por mentes expertas en control psicológico, puede justificar cualquier horror. Su caso nos recuerda que debemos proteger no solo a nuestros hijos de peligros externos, sino proteger nuestro amor hacia ellos de quienes buscan pervertirlo para fines destructivos.